Historia de México 2, clase 5. La última presidencia de Antonio López de Santa Anna, la Revolución de Ayutla y la Guerra de Reforma. La reconstrucción. Una vez establecida la paz, el gobierno de la Segunda República Federal tuvo por delante la tarea de reconstruir un país que perdió la mitad de su territorio, con las arcas nacionales vacías y sobre todo con un pésimo generalizado en el ámbito político, mismo que no tardó en materializarse en brotes de oposición al federalismo, al que se culpó de la derrota ante Estados Unidos, entre otras cosas, porque la autonomía de los estados permitió que estos decidieran cuál sería su postura ante la guerra, lo que hizo que algunos declararan su neutralidad, lo que implicó negar recursos materiales y humanos al gobierno federal para la defensa del país. En algunos casos, como en el Yucatán, la autonomía se llevó al punto de declarar la separación de la federación y buscar la forma de integrarse a otro país. En este caso, en concreto, se buscó la integración a España o Estados Unidos. Por otra parte, la rápida sucesión del presidente, 3 en 3 años, la escasez de recursos, agravada por el bloqueo de los puertos mexicanos durante la ocupación norteamericana, el ataque de indios nómadas en la frontera norte, el levantamiento de los mayas en la península de Yucatán, aunado a la sensación de fracaso y pesimismo que permeó a la sociedad mexicana después de la derrota ante Estados Unidos, con la consiguiente pérdida territorial, hizo que el sistema federalista cayera en el desprestigio. En este contexto surgió la idea de un nuevo cambio en el sistema de gobierno, aunque en esta ocasión la idea de un gobierno centralista se complementaba con la necesidad de que estuviera encabezado por un hombre fuerte. En la historiografía de América Latina se llama hombres fuertes a los personajes históricos carismáticos con prestigio en el ámbito militar y civil. También suele llamárseles caudillos. En México, uno de los hombres fuertes más conocidos a nivel nacional fue Antonio López de Santa Anna. Este hombre fuerte debía concentrar en sí todo el poder, de tal manera que no volvieran a presentarse situaciones como las vividas durante la intervención norteamericana. En este periodo de pesimismo se comienzan a perfilar en el ámbito político nacional dos facciones contrapuestas, liberales y conservadores. Aunque en estricto sentido no puede llamárseles partidos, puesto que ninguno tenía documento funcional, ni estatutos que establecieran ni dirigieran en su estructura, como era el caso de los partidos políticos que existían en aquella época, en Estados Unidos, Francia e Inglaterra. En la historiografía mexicana se les ha dado el calificativo de partidos. Hacia 1853 el descubrimiento con el sistema federalista culmina con la omisión del presidente Mariano Aristas, a quien sustituyó el general Juan Bautista Ceballos. En este mismo año, Lucas Alamán escribió a Antonio López de Santa Anna una carta que algunos historiadores consideran el documento que formaliza el Partido Conservador. En esa carta, Alamán señalaba algunas cuestiones importantes como las siguientes. Nuestros enviados van únicamente a manifestar a usted cuáles son los principios que profesan los conservadores y que sigue por impulso general todo lo que la gente de bien. Es el primero el conservar la religión católica, porque creemos en ella y porque aun cuando no la tuviéramos por divina, la conservamos como el único lazo común que liga a todos los mexicanos. Deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria para cumplir con sus deberes, aunque sujeto a principios y responsabilidades que evitan los abusos. Estamos decididos contra la federación, contra el sistema representativo por el orden de elecciones. Creemos necesariamente una nueva división territorial que facilite la buena administración. Estamos persuadidos de que nada de esto puede hacer un congreso y quisiéramos que usted lo hiciese, ayudado por consejos por numerosos que preparecen sus trabajos. Carta de Lucas Alamán a Antonio López de Santa Anna el 23 de marzo de 1853. Lucas Alamán murió en junio de 1853, por lo cual, al asumir por última vez la presidencia de la República, Antonio López de Santa Anna no tenía el consejero que debía guiarlo en la consecución de las metas que se plantearon en la carta de marzo de ese mismo año. Si alguien que pusiera corto a su poder, Santa Anna dio instrucciones a los mexicanos emigrados en Europa para que iniciaran la búsqueda de un príncipe que aceptara gobernar México como emperador,
Se planteaba pues transitar de la dictadura a la monarquía y dando un paso a esta dirección al presidente López de Santana se otorgó el título de Alteza Serenísima. Esta segunda república centralista en términos generales fue similar a la primera. Las entidades federativas se transformaron en departamentos, la elección del gobernador quedó en manos del presidente, desapareció el Congreso Nacional y los estatales, se abolió la Constitución de 1824 reformada en 1847, en su lugar se promulgó el estatuto que marcaba los términos generales, la forma de gobierno de la república, aunque suponía que este documento sería provisional. En los hechos se convirtió en la base para que los departamentos se promulgaran estatutos departamentales que estarían vigentes hasta que se reuniera un Congreso Constituyente y diera a la nación una nueva constitución. Al igual que el gobierno federalista, al que sustituyó la Segunda República Centralista, enfrentó conflictos para los que no estaba preparado. Los mayores fueron el combate intermitente a las sociedades indígenas, que habitaban en diversas partes del país y la protección de la frontera norte para evitar incidentes como los que se precedieron a la guerra con Estados Unidos. El primero de estos desafíos los enfrentaron directamente los gobiernos departamentales, puesto que el gobierno central carecía de recursos, tanto monetarios como de hombres. Para enviarlos a la frontera, sin embargo, hizo el esfuerzo de crear las colonias militares, cuyo objetivo era triple: impulsar el poblamiento de la frontera, defenderla de los ataques que podrían producirse desde Estados Unidos y ayudar a las tropas estatales en el combate de los grupos indígenas nómadas conocidos generalmente como apaches o comanches. Sociedades indígenas, bárbaros y fieros en el norte, rebeldes e indomables en el sur. A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad mexicana tenía varias sociedades indígenas habitando en diferentes partes de su territorio. Algunos de ellos conservaban la organización de gobierno tradicional que adquirieron en tiempos del gobierno virreinal. Otros continuaron siendo nómadas, como los seris, que vivían en Sonora, y otros, como los mayas, se encontraban desde tiempo atrás en rebeldía. Debido a la conflictividad con las sociedades indígenas, los periódicos de la época solían señalar que el norte del país vivía asolado por indios, bárbaros y fieros, mientras que en el sur la sociedad blanca mestiza apenas sobrevivía a la guerra de castas que protagonizaban los mayas. Lira Staples, 2013. La guerra de castas fue un conflicto que se vivió en la península de Yucatán a finales de la década de 1840 y principios de 1850. Durante su transcurso, los mayas se rebelaron contra de las sociedades blancas mestizas que habitaban en la península, situaron y atacaron las poblaciones donde vivían. El número de muertes en ambos bandos fue tan grande que en un momento determinado del conflicto los líderes de ambos grupos decidieron que había llegado el momento de negociar la paz. Así se hizo. El 24 de enero de 1850, los mayas rebelados enviaron a las autoridades yucatecas un comunicado en el que solicitaron que se les devolvieran sus tierras, se les permitiera regresar a sus pueblos y nombrar a sus autoridades. A cambio de ello pondrían fin a su rebelión. Las autoridades no aceptaron estas condiciones y la guerra continuó con periodos de más o menos violencia e intervalos de paz hasta el año de 1901. Los mayas fueron derrotados totalmente. Mientras en el extremo sur del país la guerra de castas ponía en jaque a las autoridades en el norte de los ataques de los grupos nómadas y las rebeliones intermitentes de otras sociedades indígenas como los yaquis hacían otro tanto. La lucha contra los grupos apaches y comanches se prolongó aproximadamente unos 60 años a partir de la culminación del proceso de independencia. El territorio que hoy conforma los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León sufrieron ataques constantes de estos grupos indígenas, los cuales obstaculizaron durante décadas el desarrollo pleno de actividades como la minería y ganadería. El ataque de los apaches y comanches cesó en la década de 1880, debido tanto a la rendición de algunos jefes indígenas como en el endurecimiento de las medidas en el ejército norteamericano tomó para mantener a los comanches y apaches dentro de los límites de sus reservaciones. La última presidencia de Antonio López de Santana duró 2 años, 24 meses, surcados por conflictos con las sociedades indígenas del norte y sur del país, la venta de la mesilla, el establecimiento de una dictadura que debía funcionar como transición hacia un sistema monárquico, intentos fallidos de reformas fiscales, modernización del ejército, así como abusos del poder por parte del presidente. Todo lo anterior ocasionó inconformidades. Hacia finales de 1854 comenzaron a cristalizar una rebelión
que se ha denominado Revolución de Ayutla. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comunidad. Nos vemos la siguiente clase. Bye.